En el transcurso de las últimas 2, 3 semanas hemos tenido 3 pruebas palmarias más del desbarranco total que es la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, con la violencia desatada en el estado de Chiapas por la pugna entre distintos grupos del crimen organizado, tratando de controlar los flujos, el tráfico, el contrabando de migrantes por la frontera chapaneca con Guatemala hacia territorio mexicano. La violencia se ha desatado y lo que nunca habíamos visto en la relación entre Guatemala y México, mexicanos por primera vez pidiendo, cruzando a territorio guatemalteco y el gobierno guatemalteco dándoles asilo y refugio a un grupo notable de familias mexicanas, chapanecas, huyendo a la violencia hacia el sur. Paradójico porque algunos de ustedes recordarán que en plena guerra civil guatemalteca durante los 80s y 90s fue el Estado mexicano el que en ese momento acogió a 1,5 millones de guatemaltecos huyendo de la violencia de la guerra civil en Guatemala y al final de ese proceso largo de asilo, incluso otorgándoles la ciudadanía mexicana a cerca de 1 millón de guatemaltecos refugiados en nuestro país. El segundo incidente, evidentemente, tiene que ver con la detención de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense. Si bien faltan todavía varias piezas del rompecabezas para entender bien a bien qué es lo que sucedió y cómo se dio el arresto, es decir, si efectivamente fue, como todo parece indicar, traicionado por los hijos del Chapo en búsqueda de condiciones privilegiadas para tanto uno de los hermanos como para el padre, ambos arrestados en Estados Unidos. A falta de información, a falta también de mayor claridad acerca de si efectivamente, como el gobierno estadounidense, para quizá mitigar las posibles secuelas, implicaciones en la relación bilateral con un gobierno nacionalista, chauvinista como el del presidente López Obrador, si efectivamente el gobierno estadounidense estaba o no del todo enterado de lo que estaba sucediendo hasta que el avión aterrizó en este aeropuerto privado en Nuevo México. Pero en el fondo lo que en realidad el tema vuelve a subrayar, como ya había ocurrido con el arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, en Los Ángeles, es que estos dos casos, estos dos momentos álgidos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, subrayan, son un síntoma de una relación bilateral en materia de cooperación, en seguridad, en inteligencia, en combate al narcotráfico, que se ha colapsado y que el propio presidente López Obrador ha destruido a lo largo de su sexenio. Hay una serie de derivaciones, evidentemente, de este caso, porque la presión estadounidense, si bien la administración Biden ha cacareado la detención, el arresto de Ismael El Mayo Zambada, en momentos en donde el Partido Republicano está buscando alcahuetear con estos temas, donde demócratas como republicanos están preocupados por la epidemia de abusos de opiáceos y de fentanilo en Estados Unidos. Si bien esto le ayuda a la administración Biden a un poco a repeler la politización del tema por parte de Trump y del Partido Republicano, lo que hay que tener muy claro es que gane Kamala Harris en noviembre o gane Donald Trump en noviembre, la presión en este tema se mantendrá. Hay dos temas en un país como Estados Unidos brutalmente polarizados que generan consenso. Uno es China, que tendrá un impacto importante en el proceso de revisión del TEMEC en el 2026, un tema aparte de este tema que estoy compartiendo con ustedes hoy, y el tema de la lucha contra el fentanilo. Además, el incidente pues también podría abrir un momento delicado porque si se llegase a comprobar que de alguna manera hubo operativos estadounidenses encubiertos o pagados por Estados Unidos operando el lado mexicano en la frontera, pues nos podría llevar a momentos que ya vivió la relación bilateral, cuando algunos de ustedes también recordarán, en el 91 Estados Unidos secuestra a un ciudadano mexicano, el doctor Álvarez Machain, que fue responsable de haber participado en la tortura de un agente de la DEA que luego fue asesinado, Kiki Camarena, en territorio mexicano, y podría generar en momentos en donde Biden requiere de la cooperación mexicana para seguir disminuyendo los flujos migratorios hacia Estados Unidos cara a la elección, podría generar
toda una serie de secuelas importantes políticas, diplomáticas y bilaterales. El tercer tema, evidentemente, es lo que ha ocurrido desde el brutal fraude electoral cometido en Venezuela por parte del régimen de Maduro este domingo, la lamentable, vergonzosa posición que ha tomado México al respecto, en donde cada vez estamos más aislados en la región, que se supone que el presidente López Obrador dice que es la que realmente le interesa. Ya venía el aislamiento, pues con todas las broncas que México ha agarrado contra una serie de países, el hecho de que hemos roto récords con 3 embajadores a la región declarados persona non grata y expulsados de los países ante los cuales representaban México, y sobre todo un México aislado, no solo por la posición que han tomado la mayoría de las naciones de izquierda, de centro, de derecha en el continente con respecto al fraude electoral, sino quedando en la honrosa compañía de Cuba, China y Rusia como países que han arropado el fraude electoral en Venezuela. De alguna manera también hay una especie de karma, porque dado que México ha experimentado un flujo brutal, importante, de venezolanos huyendo de la pobreza, de la represión, del sistema dictatorial que Maduro ha instaurado en Venezuela durante estos años, que lo que ocurra en Venezuela en estos días pueda volver a generar un brinco importante en los flujos de venezolanos tratando de llegar a Estados Unidos a través de territorio mexicano. Y no deja de ser paradójico también que para una 4T que reniega y repela cada vez que se le subraya su cercanía con el chavismo y con Maduro, que ese arropamiento hacia el gobierno venezolano, a lo que ha ocurrido en la elección ahora en Venezuela, se siga dando y el gobierno se siga haciendo lelo con este tema. Me parece que estos 3 episodios que les he narrado, el refugio mexicano en Guatemala, el incidente con el arresto del Mayo Zambada y lo que implica y lo que quiere y a lo que apunta en la falta de confianza brutal que hay ya entre México y Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, y el caso de Venezuela, pues vuelven a subrayar que un presidente, López Obrador, que se jacta de que la mejor política exterior es la interna, son precisamente las vulnerabilidades, errores y carencias de sus políticas públicas internas las que le abren esas vulnerabilidades, esos flancos frente al exterior, sobre todo con Estados Unidos, y que erosionan cada día más la credibilidad, reputación y peso de México en el mundo. Y evidentemente, la cereza en el pastel, demuestran una vez más la total falta de norte geopolítico y la ausencia escandalosa y vergonzosa de brújula moral en la conducción de la política exterior mexicana.